Bien, entonces vamos a comenzar. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Yajaira, yo soy la profesora de matemática que voy a estar trabajando los recursos físico cuarto grado en esta semana. Comenzamos el día de ayer y vamos a continuar durante toda la semana haciendo revisión de las actividades que están propuestas desde el libro o la editorial LAN. Por tanto, es muy importante que tengamos el recurso del libro a la mano y podamos entonces revisar los procesos. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con una oración. Entonces, por favor, vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Dios. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu bondad, misericordia. Tú eres grande, poderoso, inmensamente bueno. Confiamos en ti. Eres tú, Señor, el que nos lleva siempre de tu mano. Eres nuestra salvación, nuestro gozo, nuestra felicidad y nuestro consuelo. En ti, Padre Santo, reposa nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que esta mañana te mantengas siempre al lado nuestro. Padre, que nos des esa inteligencia y sabiduría para actuar, para pensar, para analizar. Señor, que seas tú dándonos el razonamiento y la inteligencia para comprender los contenidos matemáticos. Padre, te rogamos tu presencia, quédate con nosotros, la gloria, la alabanza, la honra. Señor, siempre es para ti. Y en esta mañana dedicamos este tiempo a tu santa presencia. Gracias, Padre, por acompañarnos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces voy a compartir pantalla en este momento, Jacobo. Yo estoy trabajando con una plataforma que se llama OpenBoard, es una especie de un tablero, y en ese tablero pues voy compartiéndole todos los conocimientos matemáticos que vamos a ir trabajando. ¿Ustedes ven bien la pantalla compartida? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Muy bien, excelente. Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a ver qué dice el versículo bíblico que tenemos previsto para el día de hoy. Y es muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Dice, y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Y este es un versículo muy interesante, porque en la palabra de Dios vemos cómo el Señor siempre nos ha dado orientaciones muy precisas acerca de la construcción de su templo. Desde la antigüedad el Señor daba con exactitud medidas, formas, qué materiales se deberían utilizar para crear ese espacio que iba a ser un espacio santo, donde sus hijos iban a confesar sus pecados, donde iban a ser libres de esos pecados que venían que tenían en su corazón. Y en este versículo bíblico, una vez más, vemos como el Señor nos permite vincular estos conocimientos o este versículo a las enseñanzas matemáticas, porque precisamente habla de algo muy interesante y es precisamente esta palabra, espacios abiertos, espacios abiertos. Y de la misma manera que el Señor nos dice que debían construirse espacios abiertos con cámaras, esa misma representación de la casa del Señor desde la antigüedad, hoy también nosotros debemos tener esos espacios bien delimitados en nuestro corazón. Saber cuáles son los momentos para el Señor, saber que Él tiene el primer lugar, saber, o sea, en este momento el templo del Señor es nuestro corazón. Y de la misma manera en que el Señor permitía y nos daba la instrucción de que esos espacios deberían ser abiertos, fíjate, hay algo muy bonito también que esos espacios iban con unos velos especiales, con unos materiales especiales. De esa misma manera el Señor quiere mantener siempre nuestro corazón, que ese espacio del corazón sea especialmente para Él y que además debe estar edificado, debe estar formado siempre
como el Señor nos indica. Entonces es muy bonito que veamos cómo también nuestro Padre Celestial nos da estas indicaciones desde la antigüedad, cómo debe ser este templo, ese lugar que es sagrado, ese lugar que es único y que hoy en día representa nuestro corazón. Por eso tenemos que tenerlo limpio, debemos siempre pedirle al Señor que permita que nuestra alma, nuestro ser siempre esté a su altura, consagrados a Dios, siempre pensando y recordando las cosas que de pronto hacemos de una manera, cómo corregirlas, cómo mejorarlas. Y en ese orden de idea, pues entonces vamos a revisar los procesos que estamos trabajando en matemática. Ayer yo le comentaba a Mariel de que lo que vamos a ver en esta semana específicamente se refiere a geometría y que la geometría tenía un significado. Mariel, ¿me puede recordar cuál es el significado de la palabra geometría? Era como medida de la tierra. Muy bien, medida de la tierra. Desde la antigüedad, para que Jacobo también lo tenga en cuenta, en las culturas pasadas, en las culturas egipcias, estas culturas se asentaban alrededor del río Nilo. Y sucedía que como se asentaban alrededor del río Nilo, pues cuando llovía o cuando habían grandes precipitaciones, pues entonces el río se desbordaba. Y estas culturas o estos grupos que tenían sus tierras marcadas y delimitadas alrededor para sembrar, pues entonces, perdón que están haciendo mandando algunos mensajes. Entonces, sucedía que cuando subía el nivel del mar, perdón, de las aguas, entonces toda esa tierra que estaba medida, pues había que volver a medirlas cuando bajaba el nivel de las aguas del río Nilo. De esta manera, como había que volver a medir la tierra, sale de este fenómeno, sale una de las áreas más importantes de la matemática, que es la geometría, significa medida de la tierra. En el día de ayer, también nosotros estuvimos trabajando, bimestre, el día de ayer también estuvimos trabajando un primer concepto, que era el concepto de perímetro. Y la palabra perímetro, peri significa alrededor. Metro significa medida, o sea, medida alrededor. Esto significa que estamos midiendo el contorno o la silueta o el borde de una figura. Mirábamos que en el caso del perímetro, el perímetro yo lo determino a partir de la suma que se realiza de la longitud de cada uno de sus lados. De manera tal que si yo, por ejemplo, vamos a recordar, quería medir el perímetro de un cuadrado, pues sencillamente lo que yo podía hacer era determinar primeramente la longitud de uno de sus lados y de esa manera, pues yo podía determinar cuál sería el perímetro. Por ejemplo, si teníamos esta imagen de un cuadrado que mide 4 centímetros de longitud, como tenemos un cuadrado cuyos lados todos son iguales, pues entonces sumo 4 más 4 más 4 más 4, o sencillamente multiplico el valor o la longitud de uno de sus lados por 4. ¿Listo? Eso lo vimos en el día de ayer, por tanto, esto es igual a 16 centímetros. Y aquí también hay algo importante que hablábamos, que vimos ayer, pero que es importante tener en cuenta, y es que en el caso de determinar el perímetro, y vuelvo y repito, recuerden que el perímetro siempre es el borde. Aquí no estoy incluyendo la parte que está de color azul, es sencillamente el borde. De esa misma manera, también vimos en el día de ayer que yo podía determinar el perímetro de un rectángulo, ¿verdad? Y la profesora del video nos hablaba acerca de que como el rectángulo tiene dos lados iguales, ¿sí? Tiene parejas de lados iguales, por ejemplo, que este lado es A, pues este también va a ser A. Si este lado es B, aquí lo voy a poner un poquito más grande.
pues el otro lado también va a ser B. ¿Por qué? Porque un rectángulo tiene dos parejas de lados que van a ser iguales. Si quiero determinar el perímetro de esta figura, pues yo puedo sumar este lado más este lado, la longitud de este otro lado, más la longitud del otro lado, más la longitud del cuarto lado. Pero también hay otra variante. ¿Te acuerdas cuál es, Mariel? ¿Cómo yo puedo hacer el proceso de determinar el perímetro del rectángulo? Puedo sumar el largo por el ancho y multiplicarlo por 2. Muy bien, excelente, excelente. Entonces yo puedo sumar el valor de cada uno de los dos lados que no son iguales, ¿sí? Y su resultado multiplicarlo por 2. También hay otra variante que a mí me gusta mucho y generalmente la utilizo, es multiplicar por 2, multiplico por 2 uno de los lados y multiplico por 2 el otro de los lados. Cualquiera de las dos variantes es exactamente lo mismo. También, pues otra variante sería, perdón, sería en todo caso sumar A más B más B. ¿Listo? Cualquiera de las tres formas me sirven para poder determinar el perímetro. Y en el caso de un triángulo, pues el proceso es muchísimo más fácil, teniendo en cuenta de que en un triángulo, bueno, en este caso tendría que mirar qué tipo de triángulo es, si es un triángulo isósceles, si es un triángulo rectángulo. En todo caso, lo más importante es si es un triángulo equilátero, si tiene los tres lados iguales, pues es muy fácil poder decir, bueno, listo, cojo un valor de esa longitud, la multiplico por 3 y ya tengo el valor del perímetro porque el perímetro es la suma de todos los lados. O determino el perímetro sumando todos los lados. Entonces, de esta manera, Jacobo, es como podemos determinar el perímetro. Recordar siempre el perímetro, lo pongo en color rojo para que recordemos que significa alrededor de. Listo, pero fíjense que hay algo muy interesante en el versículo bíblico que nosotros vimos y es que hablaba de espacios. Espacios. Y hoy vamos a ver un concepto que tiene que ver precisamente con esos espacios. Y es precisamente que en el día de hoy vamos a recordar, mirar o estudiar lo que se refiere al área de las figuras planas. ¿Listo? Área de las figuras planas. Entonces vamos a comenzar. Recuerden tener el libro a mano para mirar cada una de las actividades. ¿Cómo estamos trabajando, Jacobo? Si de pronto ustedes se adelantaron, hicieron algunas actividades del libro, pues entonces, de acuerdo a las actividades que me plantea el video, pues vamos marcando. Le hacemos un chulito a aquellas actividades que ya están realizadas y si hay un ejercicio que tiene duda, que de pronto podamos revisar, pues lo hacemos durante la clase, ¿vale? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Levantaron la manito? Profe, es que yo no tengo el libro. ¿Tú no tienes el libro? Bueno, no importa, vamos a ir mirando entonces los videos. Quiero que mires los videos para que podamos ir revisando. En ese caso, pues miremos las actividades que nos plantea el video y en caso de que necesites alguna otra información o tengas duda en algo, pues entonces lo revisamos y miramos cómo colaborarte. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahora te queda claro el tema del perímetro? Jacobo, ¿te queda claro el tema del perímetro? ¿Lo Sí, acabamos? profe. ¿Sí? Ok, bien, listo. Entonces, vamos a arrancar con los videos que hablan acerca del tema del área. Y aquí hay algo interesante y es, ¿qué significa la palabra área? Área. Bueno, la palabra área significa superficie, pero tiene otros significados. También significa, por ejemplo, espacios. Espacios. Y se acuerdan que en la palabra de Dios decía determinar algunos espacios y aparecía la palabra espacios. Y espacio es también cuando hacemos referencia a una superficie. Imaginemos que tenemos una habitación y queremos poner un tapiz. Un tapiz. ¿Cuánto de tapiz debo tener en cuenta o debo comprar para rellenar? Esa es otra palabra que también
se utiliza para tener claro qué cosa es el área, rellenar la superficie, completar, superponer en cada espacio. Entonces, vamos a ver a qué se refiere la profe cuando habla de área. Por favor, me confirman si escuchan bien el video, ¿listo? Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. La clase pasada aprendimos el concepto de área y medidas de superficie. Recuerda que las medidas de superficie se usan para medir regiones y que su unidad básica es el metro cuadrado. Por su lado, el área indica la parte del plano que ocupa la figura, con un número y una unidad de superficie. Para la clase del día de hoy vas a necesitar tu cuaderno, un lápiz y la hoja de trabajo área en todos lados, que debes imprimir antes de continuar con el video. Así podrás realizar la actividad junto conmigo. Entonces, si todavía no tienes estas cosas, pon pausa al video y ve a conseguirlo. Ya podemos empezar a trabajar. Vamos a obtener el área al cuadrado, la segunda figura en nuestra hoja de trabajo. Recuerda que en cada cuadrito equivale a 1 centímetro cuadrado, que se escribe así, que significa que cada lado del cuadrito mide 1 centímetro. Ahora hay que contarlos dentro de la figura. Ok, si está muy rápido la profe, igual yo hago pausas para que podamos entender. La profe nos está diciendo, nos está hablando de que cada cuadrito, primero la unidad de superficie es el metro cuadrado. Y nos está hablando de que cada cuadrito va a ser 1 centímetro cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué cuadrado? Porque forman cuadraditos, precisamente. Entonces, estamos hablando de una superficie que está rellena o que sobre ella hay superpuestas unos cuadritos rosados. Entonces, vamos a ver cuántos cuadritos hay dentro de la figura. ¿Listo? Jacobo, ¿me puedes contar cuántos cuadritos hay dentro de la figura? Hay 100. ¿Seguro hay 100? ¿Qué dice Mariela? ¿Hay 100 cuadritos? Yo pienso que hay 49. Ok, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Para yo poder contar la cantidad de cuadritos que hay acá, si yo los quiero contar uno por uno, lo puedo hacer, pero hay una manera muchísimo más fácil. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo Perdón. 25. Ahora sí. 25. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera mucho más fácil? Sencillo. Yo puedo contar la cantidad de cuadritos que hay en un lado, contar la cantidad de cuadritos que hay del otro lado, y si lo multiplico, aquí sé que hay 5, y aquí sé que hay 5, por tanto, 5 por 5 es igual a 25. 25. Entonces, de esa manera puedo contar la cantidad de cuadritos más fácil. Ven que no es necesario tener que estar contando 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que en matemática todos los procesos se tratan de hacerlo de manera eficiente y más rápida. Vamos a continuar con el video. Hay 25 cuadritos, así que el área de la figura es de 25 centímetros cuadrados. Bien hecho. Pero, ¿no crees que existe una forma más efectiva de obtener el área al cuadrado sin contar los cuadritos uno por uno? En la vida real, los objetos no se presentarán con una cuadrícula. Para eso existen fórmulas e instrumentos de medición, como la cinta de medir, que nos permite obtener las medidas de objetos más grandes, como paredes, ventanas o mesas. Si el cuadrado con el que acabamos de trabajar no tuviera la división de los centímetros cuadrados, lo único que tendríamos que hacer es medir sus lados con una regla. Cada lado mide 5 centímetros, así que solo hay que multiplicar un lado por el otro, 5 por 5. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? El mismo que ya obtuvimos antes. El área al cuadrado es de 25 centímetros cuadrados. ¡Bien hecho! Ahora te toca obtener el área de las 4 figuras que faltan. Cuenta los cuadritos y después trata de buscar una forma de multiplicar sus medidas para obtener el mismo resultado. ¡Buen trabajo! Contesta también la página 210 de tu libro.
Nos vemos la próxima clase. Listo, entonces después, Mariel, vamos a ver primero todos los videos y luego vamos a ir haciendo las actividades. ¿Listo, Mariel? Profe, una cosa. Resulta Sí. que hay un ejercicio en la 210 que no sé por qué lo hicieron, pero es súper, o sea, nos tocó comprar un pliego gigante de cartulina para el ejercicio. ¿Verdad? Sí, porque toca hacer es como para hacer un rompecabezas, pero con decímetros. Oh, claro, tuvieron que convertir entonces todas las unidades, De hecho, ¿verdad? sigo trabajando en eso, por eso estoy en otro lado. Donde Pues es un estaba, proyecto, está lleno de cartulina. ¿verdad? Es un proyecto muy chévere, de verdad te felicito porque están haciendo el proceso completo y es un ejercicio muy chévere que puedan ir haciendo todo lo que tenga que ver con ejercicios manuales. De hecho, en la actividad que vamos a hacer, a desarrollar hoy vamos a hacer una actividad práctica después que miremos todo el tema de áreas que tiene que ver con tempera y una hoja. ¿Te acuerdas que te dije de tener una temperita y una hojita? Entonces, para hacer la actividad que tenemos preparada. Jacobo, vamos a contarle que vamos a estar trabajando hasta las 12:20, porque Mariel no puede estar aquí con nosotros el día de mañana, entonces vamos a adelantar la hora de mañana para el día de hoy, entonces vamos a hacer el proceso completo hasta las 12:20. Si Jacobo nos puede acompañar, sería excelente. ¿Listo? Si no, en el caso de terminar la hora y tengas otras actividades previstas, puedes entrar a las otras actividades que tengas previstas. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ver el próximo video, ¿listo? ¿Preparados? Miremos a ver, recuerde, el primer video hablaba de las superficies, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el próximo video. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. En clases pasadas aprendimos dos conceptos nuevos, las medidas de superficie y el área. Recuerda que el área indica la parte del plano que ocupa la figura con un número y una unidad de superficie. Hoy vamos a reconocer y aplicar la fórmula para calcular el área del cuadrado. Vamos a comenzar. Jorge quiere tapizar el cuarto de sus papás por el invierno. Es una habitación muy grande. Las medidas del cuarto son de 12 metros de largo por 12 metros de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados de alfombra necesita comprar? Para saberlo, tenemos que utilizar la fórmula que nos permite saber su área. El área del cuadrado es el producto del lado por sí mismo, es decir, lado por lado. Para saber cuántos metros cuadrados tiene que comprar Jorge, vamos a multiplicar 12 por 12. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? 122. No. 200. No. 222. Dame un minuto, por favor. Tranquilos, tranquilos. Jacobo, si tienes el resultado, también puedes participar, ¿vale? Mm. 144. Correcto, correcto. Entonces, el área del cuadrado es 144. Así es, el área de la alfombra es de 144 metros cuadrados. Recuerda que los metros cuadrados se escriben así. Resolvamos otro ejercicio. Ricardo es arquitecto. Los cuadrados se escriben. Bueno, aquí me toca decirles algo que es muy importante. Y es que recuerden que cuando hablamos de metros cuadrados, este cuadrado es como una potencia. Es un tema que de pronto no sé si ya lo vieron en cuarto grado. Se utilizan números muy pequeños para determinar exponentes, que es el numerito que va arriba. Me ha sucedido con estudiantes de grado más avanzados, que cuando el número que ponemos acá es muy grande, pues tiende a confundirse.
Entonces, es muy importante que recordemos que aquí estamos diciendo que son 12 metros por 12 metros. Entonces, metro por metro es metro cuadrado. 12 por 12, 144. Entonces, es muy importante que recordemos que el cuadrado o el valor que aparece como un exponente es más pequeño. Cuando lo ponemos más grande, ya cambia el valor y lo que está representando matemáticamente es otra cosa muy diferente. ¿Listo? En matemática es importante que tengan en cuenta el tamaño, las formas, los signos, los números y también las letras. Entonces, no es lo mismo decir metros que milímetros, centímetros que decímetros, kilómetros que hectómetros. Entonces, son unidades diferentes y hay que tener mucho cuidado con ello. Así. Resolvamos otro ejercicio. Ricardo es arquitecto. El proyecto en el que está trabajando es muy especial para él. Está rediseñando la casa de su hermano mayor. Ambos están muy emocionados. La pared de la sala tiene un área de 36 metros cuadrados y detrás de ella se encuentra un jardín lleno de flores donde los hijos de su hermano juegan todos los días. Ricardo quiere poner un ventanal de 4.5 metros de largo por 4.5 metros de ancho, como la imagen que aparece en la pantalla. ¿Cuál es el área del ventanal? A, B. Ojo, aquí no estamos hablando del tamaño de la pared. Aquí estamos haciendo referencia al ventanal. ¿Listo? A la ventanita que aparece atrás. Porque en el ejercicio de pronto nos equivoquemos con esto. Claro que aquí hay un rectángulo. Entonces, las medidas no pueden ser 45 y 45. Pero no es a la pared a lo que nos hace referencia, sino al ventanal. ¿Cuál sería el área entonces del ventanal? 11. Ok. ¿Quién me puede contestar? No los veo en este momento, pero me gustaría que alguno me pudiera contestar. Voy a entrar por el otro lado para ver si puedo ver. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, multiplicó por las medidas de 4.5 o como dices de que el ventanal y no la pared. Sí, porque aquí lo que sucede está en que cuando ponen los números de este lado, parece ser, ¿sí? En el ejercicio parece ser de que el 4,5 pertenece a este lado. ¿No te pareció? Porque, o sea, siento que de pronto eso tiende a equivocar. No es el tamaño de la pared. No es el tamaño de la pared. Entonces, esto no puede medir 4,5 y este lado también 4,5. No, porque aquí no estamos frente a un cuadrado. Entonces, estas medidas pertenecen específicamente al ventanal, que aquí hay 4,5 y que de este lado también hay 4,5, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado para no equivocarnos. De eso es a lo que estoy haciendo referencia. ¿Listo, Mariel? Ok, si multiplicamos, ¿cuál sería el resultado? ¿La B o la C? ¿Qué ustedes creen? ¿A, B o C? La B. La B, correcto, correcto. Esta sería entonces la respuesta correcta. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Profe, el año. Sí, ¿verdad que sí? 2025. Muy bien, excelente, muchachos. Ustedes son muy pilos. Vamos a ver qué dice el video, qué continúa diciendo. La respuesta correcta es la B. Recuerda que la fórmula para obtener el área al cuadrado es lado por lado. Bien hecho. Sigue practicando en la página 211 de tu libro. Hasta la próxima clase. Listo. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación o fórmula que tenemos que recordarla siempre, que es que el área del cuadrado, perdón, acá voy a escribirlo con mayúscula para que no nos quede bien. El área del cuadrado va a ser igual siempre, siempre. Y ojo con también algo muy interesante que les voy a decir. Y es que, ¿qué cosa es una fórmula? ¿Qué cosa es una fórmula?
En muchas ocasiones encontramos la palabra fórmula, pero no, de pronto no recordamos qué significa. Para ustedes, ¿qué cosa es una fórmula? Por acá, ¿quién me Para levantó la mí mano? una fórmula es como decir algo, es como decir, es como una guía que te ayuda a hacer algo. Por ejemplo, la fórmula para hacer tal ecuación es tal, tal, tal. O Ok, también puede ser una fórmula médica. muy bien, una fórmula médica, en muchas ocasiones nos hablan de fórmulas médicas. Pues las fórmulas médicas ya están establecidas, no se cambian, ¿sí? Cada ser humano, por ejemplo, si a mí me mandan una fórmula médica y esa fórmula médica es para la profesora Yajaira, resulta ser que me cambian algo de lo que tiene, algunos elementos que tienen esa fórmula, ya entonces no sería para mí, sería para otra persona diferente a mí, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las fórmulas matemáticas, y estas son algunas, pero van a haber muchísimas que van a ver cuando ustedes, por ejemplo, estén en otras asignaturas como física, química, cuando ya transiten por esos niveles, van a ver que existen muchas fórmulas para determinar el peso molecular de una, sí, el peso molecular, o sea, hay muchas para determinar la velocidad, el tiempo, la aceleración. En matemática, como la matemática es la madre de todas las ciencias, pues entonces nos empieza a introducir el concepto de fórmula, pero a partir de estos conceptos de área, específicamente de las diferentes figuras. En este caso estamos hablando de figuras planas que son básicas, son figuras muy sencillas, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, de pronto algunas que tienen que ver con polígonos que vamos a ver si alcanzamos a verlas. Entonces, ¿qué significa, profe? Bueno, pues que la fórmula para determinar el área del cuadrado no va a cambiar nunca, nunca, a no ser, digo, no cambia, solo lo que cambia son las longitudes. No es lo mismo un cuadrado de 2 centímetros que un cuadrado de 8 centímetros. O sea, yo puedo tener este cuadrado para determinarle la superficie, pero yo puedo tener también este cuadrado para determinar el área. ¿Será igual el área de este cuadrado al área de este cuadrado? ¿Es la misma? No, No. Y si yo determino la de este cuadradito, menos. O sea, cada una tienen áreas diferentes, superficies diferentes. ¿Listo? Pero la fórmula es la misma. Si yo determino multiplico lado por lado, me va a dar el área de este cuadradito. Si multiplico lado por lado de este cuadrado, me va a dar el área completa. Y si multiplico el lado por el lado de este cuadrado, pues voy a tener su área completa. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que siempre en el caso del área, como es una fórmula, no cambia, sigue siendo la misma. Lo único que cambia son las longitudes de los cuadrados, la longitud del lado del cuadrado. Entonces, vamos a ver el próximo video de qué trata. Voy a taparlo por acá porque de pronto nos puede hacer falta luego para poder verlo mejor. ¿Listo? Listo. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. La clase pasada aplicamos la fórmula para calcular el área del cuadrado, que es el producto del lado por sí mismo. Hoy vamos a seguir practicando más problemas. Aprenderemos la fórmula que nos permite saber el área del rectángulo. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Karina toma clases de pintura todos los miércoles. Le encanta aprender nuevas técnicas para aplicar a los cuadros que hace. Karina quiere pintar un cuadro de regalo para su mamá. Ella lo pondrá en la sala de su casa. Así que las medidas del marco tienen que ser las siguientes: 85 centímetros por 225 centímetros. La maestra de Karina le ha enseñado a construir sus propios marcos con materiales reciclados. Para saber cuántos centímetros cuadrados necesita de malla, tiene que saber el área del rectángulo. ¿La ayudamos?
El área del rectángulo es el producto del largo por el ancho. Su fórmula es A es igual a L por A. Vamos a sustituir la fórmula con los valores del problema. A es igual a 85 por 200. Bueno, aquí hay algo muy interesante que quiero que pongamos atención. Y fíjense que me está diciendo L por A, largo por ancho. O sea, si es largo por ancho, pues aquí se está haciendo referencia a cada una de estas medidas que están acá. ¿Listo? El largo 85, el ancho 225. ¿Listo? En otros textos o en otras editoriales hablan de la base por la altura. También le dicen altura al largo. ¿Listo? También le dicen altura al largo. Y lo utilizan con una letra H porque en inglés altura, la palabra altura, pues empieza con la letra H. Entonces, en algunos libros lo vamos a encontrar como la base, el largo por el ancho, la base por la altura. Entonces, pero siempre tener en cuenta que va a ser la multiplicación de los dos lados que no son iguales. ¿Listo? Mariel, ¿tienes alguna pregunta? No, Ok. profe. Jacobo, ¿todo bien? Todo bien, profe. Bueno, me alegro mucho. Seguimos entonces. Es la multiplicación de los dos lados que no son iguales. 25. Realicemos la multiplicación para obtener el área del rectángulo. Comenzamos multiplicando 5 por 5, que da 25 como resultado. Ponemos el 5 en el resultado y llevamos 2. Multiplicamos 5 por 2, que es 10, más 2 que llevábamos 12. El 12 queda y llevamos 1. Multiplicamos la última hilera. 5 por 2 más 1 es 11. Pasamos a las decenas. Recuerda que tenemos que dejar un espacio o un cero imaginario. Multiplicamos 8 por 5. Como el resultado es 40, dejamos el 0 en el resultado y llevamos 4. Al multiplicar 8 por 2 y sumarle 4, tenemos 20. Y al multiplicar 8 por 2 y sumarle 2, obtenemos 18. Ahora solo queda sumar los valores que obtuvimos. Bajamos el 5, sumamos 2 más 0, que es 2. Después 1 más 0, que es 1. Sumamos 1 más 8, que es 9. Y bajamos el 1. Karina necesita 19.125 centímetros cuadrados de tela para el marco que le regalará a su mamá. ¿Cuántos metros cuadrados son 19.125 centímetros cuadrados? A, B o C. ¿Cuántos metros cuadrados son 19.125 centímetros cuadrados? La respuesta correcta es la A. 1.9125 metros cuadrados es equivalente a 19.125 centímetros cuadrados. Ahora te toca a ti resolver lo siguiente. ¿Cuál es el área en kilómetros cuadrados del rectángulo que aparece en la pantalla? Copia las medidas en tu cuaderno y resuélvelo. Comprobaremos tu resultado en la siguiente clase. Listo. Como ese ejercicio nos lo propone el video, lo vamos a hacer. Aquí hay algo muy interesante. ¿Alguien se ha dado cuenta qué pasa con las longitudes de ese rectángulo? ¿En qué unidad están representándose? Está representado. Metros. En metros, muy bien. Pero resulta que yo necesito saber cuál es el área en kilómetros cuadrados. Por tanto, yo necesito recordar cómo se hace la conversión. ¿Cómo podríamos hacer este ejercicio? Bueno, primeramente yo podría resolver el ejercicio utilizando la fórmula para determinar el área del rectángulo y este resultado que obtengo lo voy a convertir en kilómetros cuadrados. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Lo vamos a hacer todos juntos. Lo primero que tendríamos que hacer es recordar la fórmula. Voy a dejar el video cerquita porque nos va a ayudar para poder entender lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que ahora tenemos el área del rectángulo. El área del rectángulo. ¿Y qué nos decía el área del rectángulo? A que multiplicamos entonces el largo por el ancho.
¿Listo? Estas son ecuaciones que tenemos que tener muy claras y muy cerquitas para que no se nos vayan a olvidar cuando hacemos los ejercicios. Entonces, vamos a ver el ejercicio que nos están planteando. Nos dicen que el rectángulo que tenemos tiene unas medidas. Tiene unas medidas y que esa medida que vemos, voy a ponerlo por acá para hacerlo completo, son 7.849. O sea, tenemos 7.849 metros. Y además nos dicen que la otra medida es 1.234 metros. 1.234 metros. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que tener el resultado en kilómetros. Kilómetros cuadrados. Como es una unidad de superficie, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es hacer el procedimiento para determinar el área del rectángulo. O sea que estaríamos multiplicando el área, sería igual al lado multiplicado por el ancho, ¿sí? Por el ancho. Y el resultado, miren que a mí me gusta siempre que lo pongamos uno debajo del otro, sustituyamos los valores y ponemos todo el proceso. ¿Listo? Entonces tenemos 1.234 multiplicado por 7.849. No importa el orden porque al final la propiedad conmutativa me dice que en la multiplicación se cumple exactamente lo mismo. Entonces, por acá creo que tengo un recurso que nos puede ayudar. Sí, aquí tenemos una calculadora en caso para poder hacer el proceso. Si lo quieren hacer manual, lo podemos hacer, pero aquí también tenemos un ayudante. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Tenemos entonces 1.000, vamos a ponerlo de este lado, perdón. Vamos a mirar cuánto nos da en la calculadora y utilicemos calculadora también. 1.234 lo multiplicamos por 7.849. El resultado que tenemos acá, tenemos 9.685.666. ¿Sí? Entonces, el área, ojo con lo que voy a hacer en este momento, el área es igual a 9.685.666. Pero ese resultado que yo tengo, que es un número bastante grande, ese resultado está en metros cuadrados. Sería en metros cuadrados porque hasta ese momento no he hecho la conversión, no se ha realizado la conversión, sencillamente multipliqué cada uno de estos valores. Y como este valor es metro y este valor también es metro, pues el resultado que tengo aquí son metros cuadrados, que son metros y voy a poner el 2 pequeñito por acá. Metros cuadrados. Ahí a mano. Metros cuadrados. Pero resulta y acontece que el resultado no me dice a mí o no me habla de que yo tengo que hacer el proceso. O sea que el resultado final no lo puedo representar en metros cuadrados. Entonces yo necesito hacer la conversión a kilómetros cuadrados. ¿Listo? ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces, yo siempre con mis estudiantes hago el proceso de conversión partiendo de recordar qué pasa con las unidades simples. ¿Sí? ¿Me está levantando la mano Mariel? Sí, profe. Sí, dime. Creo que ya tengo más o menos como la idea de cómo queda. Ok, igual vamos a recordar este proceso, ¿sí te parece? Sí. Bueno. Quiero que recordemos las conversiones. Decímetros, centímetros y milímetros. Listo. Quiero que recordemos las conversiones porque inclusive en el ejercicio que estábamos viendo ayer, teníamos que recordar las conversiones y a veces se nos olvidan. Entonces sería muy chévere poderlas recordar. Cuando yo tengo unidades así simples, voy a poner este por acá porque lo vamos a ver ahora.
Siempre que yo voy de una unidad mayor a una unidad menor, siempre que yo voy a hacer la conversión de una unidad mayor a una unidad que es menor, yo lo que voy a hacer es multiplicar por 10, ¿sí o no? Entonces, siempre que voy de una unidad mayor a una unidad menor, pues yo voy a multiplicar por 10. Vamos a ver algunos ejemplos. Siempre que voy de una unidad mayor a una menor, voy a multiplicar por 10. ¿Por qué mayor o menor? Ah, bueno, porque los kilómetros son más grandes que los hectómetros, más grandes que los decámetros, metros, y así. Aquí tengo las unidades mayores y aquí tengo las unidades más pequeñas. Va siendo más pequeño, 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 pequeño. Entonces, en ese caso, pues yo lo que voy a hacer, cada vez que mueva un paso, yo voy a multiplicar por 10. ¿Listo? Si hago el proceso contrario de una unidad menor a una unidad que es mayor, pues yo lo que voy a hacer es dividir por 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 4 kilómetros y lo quiero convertir a metros, ¿cuántos serían 4 kilómetros en metros? ¿Cuántas veces yo, o sea, primero me ubico en los kilómetros y voy a mirar cuántos pasos doy? ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es multiplicar, porque voy de una unidad más grande a una más pequeña. Entonces, en este caso particular, pues entonces yo tendría que moverme de los 4 kilómetros a los metros. Me ubico en el kilómetro. Listo. Y el 4 lo voy a multiplicar por el 1 y voy a agregarle cuántos ceros, o sea, la misma cantidad de pasos que doy va a ser la cantidad de ceros que va a acompañar al 1. Por ejemplo, si yo voy de kilómetros a metros, multiplico, ya sé que voy a multiplicar y voy a ver cuántos pasos doy. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, si yo multiplico 4 por 1000, el resultado sería 4000 metros. ¿Listo? Entonces, en este caso serían 4000 metros. Si yo tengo que hacer el proceso al revés, ¿listo? Si tengo que, por ejemplo, llevar de milímetros a centímetros. Pensemos que tenemos el número, no sé, 57. 57 milímetros, yo lo quiero convertir a centímetros. ¿Cómo hago el proceso? Ah, lo hago al revés. Si yo tengo que, primero me ubico en los milímetros y voy hacia atrás. Quiere decir que voy a dividir 57, lo voy a dividir, ese también es símbolo de división, lo voy a dividir entre 10. Y si yo divido 57 entre 10, el resultado es 5,7 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué es importante que revisemos este procedimiento? Porque ahora estamos hablando de unidades cuadradas. ¿Ahora qué nos sucede? Bueno, que ahora tenemos estas unidades que tenemos acá, pero las tenemos elevadas al cuadrado. O sea, acá tenemos kilómetro cuadrado, como no tengo el número pequeñito. Ah, sí, creo que por acá puedo escribir el 2 pequeñito. ¿Sí? Y podemos ponerlo por acá. Sí. Listo. Kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Entonces, las unidades ahora son elevadas al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo mismo, pero ahora cada paso que yo dé no es de 10 en 10, sino de 100 en 100. ¿Por qué de 100 en 100? Porque si yo digo 10 por 10 son 100, entonces significa de que cada paso que yo voy a dar, voy a multiplicarlo, pero ahora no multiplico por 10, sino que cuando voy de una unidad mayor a una menor, pues voy a multiplicar por 100.
Cada paso que yo dé, voy a multiplicarlo por 100. Y si yo voy de una unidad menor a una mayor, pues voy a hacer el mismo proceso. Voy a dividir, pero en este caso voy a dividir por 100. Mariel, ¿vamos entendiendo? Sí, señora. Si ustedes de pronto sienten que hay algo que he dicho que de pronto les cause confusión o que no entienden, igual me dicen para yo poder parar y volverles a explicar. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Ahora sí, profe, vamos a ir a nuestro ejercicio. Tuvimos el resultado. El resultado nos dio 9 millones. ¿Dónde lo pusimos por acá? Mírenlo allá. Listo. Entonces, tenemos que ahora convertir 9 millones 685.666. Lo tenemos que convertir. Lo tenemos en metros cuadrados y lo tenemos que convertir o llevar a kilómetros cuadrados. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Dividir. Correcto, vamos de una unidad mayor, estamos hablando, perdón, de una unidad menor, vamos a una unidad mayor. Entonces significa, vamos a ir poniendo y representando el número. Significa que tengo 9.685.666. ¿Listo? Lo voy a dividir, y aquí vamos a poner el signo de división, entre. Recuerden, voy a poner el 1 y cada paso que yo dé ahora significa 2 ceritos. 2 ceritos. Entonces, si tenemos metros, vamos a ir, voy a ponerlo de otro color para que tengamos claro. Vamos a ir de metro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Aquí es donde vamos a llevar. Listo, por cada paso que dé son 2 ceros. Son 2 ceritos. Entonces, dividimos de metro cuadrado a decámetro cuadrado, 2 ceros. De decámetro cuadrado a hectómetro cuadrado, 2 ceritos. De hectómetro cuadrado a kilómetro cuadrado, 2 ceritos. Significa que debo dividir este número entre ¿cuánto? Para obtener el resultado. ¿Qué número es este que tenemos acá? 1.000.000. 1.000.000, listo. Vamos a dividir ahora 9.685.666 dividido entre 1.000.000. ¿Cómo podemos hacerlo más rápido? Más rápido podemos hacerlo con una calculadora, lo podemos hacer el ejercicio, ¿sí? En manual, pero aquí hay un proceso mucho más fácil y es empezar a poner comas. Comas. Entonces, si son 6 ceros, empiezo a contar de derecha a izquierda y cuento 6 puestos y pongo la comita y ya. Eso es todo. Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Quién me levantó la mano por ahí? ¿Mariel o Jacobo? Yo, profe. Ok, ¿cómo quedó el resultado entonces, Mariel? 96.856.666 millones. ¿Te queda 96 o te queda 9, 9, Sí, 9, perdón. Lo leí mal. Ah, ok. 9, 685.000. Sí, 685.006.666 millones. 666. Así solito. Sería 9,685.666. ¿Listo? Kilómetros cuadrados. ¿Ven? Entonces, aquí es importante que recordemos cómo se hace la conversión con unidades simples, cómo se realiza la conversión con unidades cuadradas. ¿Listo? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a ver de qué se trata el próximo
o la próxima fórmula que nos queda, porque todavía nos quedan algunas. Y vamos a ver otro ejercicio de rectángulo y después entramos en el de el triángulo. Hay otro video por acá de rectángulo y por último otro de triángulo. Vamos a mirar cómo nos queda. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. Hoy vamos a seguir aplicando la fórmula para calcular el área del rectángulo. Así que prepara tu cuaderno y lápiz. ¿Ya los tienes? Vamos a comenzar. Él organizó una conferencia acerca del cuidado del medio ambiente. Cuidar el lugar donde vivimos es responsabilidad de todos. Ella apartó un salón de eventos durante un día para que los invitados estuvieran muy cómodos. El salón donde se va a llevar a cabo la conferencia tiene estas medidas: 14 metros de largo por 9 metros de ancho. ¿Cuál es el área del salón? Recuerda que la fórmula para obtener el área del rectángulo es largo por ancho. En este caso, 14 por 9. Comenzamos multiplicando 9 por 4, que es 36. Ponemos el 6 en el resultado y llevamos 3. Por último, multiplicamos 9 por 1 y le sumamos 3. El resultado de la multiplicación es 126. Muy bien. No olvides que al calcular el área de una superficie, el resultado se va a expresar en centímetros, decímetros o metros cuadrados, por lo que el área del salón es de 126 metros cuadrados. Continuemos con otro problema. Fernando es carpintero y quiere crear una mesa para la cocina de tu casa. Esto sorprenderá a toda su familia. Después de revisar el espacio, decidió que la mesa tendría las siguientes medidas: 420 centímetros de largo por 85 centímetros de ancho. ¿Cuál es el área de la mesa de Fernando? Para poder conocer el resultado debemos utilizar la misma fórmula que en el problema anterior. El área del rectángulo es igual al largo por ancho, 420 por 85. Comenzamos multiplicando 5 por 0, que es 0. Después multiplicamos 5 por 2, que es 10. Ponemos 0 en el resultado y llevamos 1. Al multiplicar 5 por 4 y sumarle 1, obtenemos 21. Pasamos a las decenas y multiplicamos 8 por 0. Después 8 por 2, que es 16. El 6 se queda en el resultado y llevamos 1. Por último, multiplicamos 8 por 4, que es 32. Más 1 que llevábamos, 33. Ahora sumamos los resultados. Primero bajamos los ceros. Sumamos 1 más 6, que es 7. Y 2 más 3, que es 5. Bajamos el 3. ¡Listo! El área de la mesa es de 35.700 centímetros cuadrados. Buen trabajo. Contesta la página 214 de tu libro. Nos vemos la próxima clase. Correcto. Muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, es muy sencillo. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles, bueno, no sé si en el chat lo están viendo en este momento. En el chat está un link que es el de la asistencia, para que por favor si lo pueden diligenciar en este momento. ¿Lo ven? ¿Lo ven en el chat? Yo no lo veo. Ok, tranquila, ya voy a Yo enviar. tampoco, profe. Bueno, ahora mismo les voy a mostrar el link para que de una vez puedan tener la asistencia y que el colegio conozca que ustedes están participando hoy de esta jornada. ¿Vale? Ahí ya se los envié. ¿Les llegó, hijos? Excelente. Excelente. Vale, entonces vamos ahora. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Qué dice Jacobo? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vas entendiendo todo? Sí, profe. ¿Sí? Ok, son temas, algunos de estos temas que ya han visto o que de pronto vieron en recursos físicos, pero igualmente son necesarios que lo volvamos a revisar, porque fíjate, Jacobo, Mariel, que estos conceptos que estamos viendo lo van a trabajar en todos los años, en grado séptimo, octavo,
en octavo ve mucho el área de las figuras planas, el perímetro de las figuras, entonces es muy chévere que ustedes lleguen a esos niveles con esos conocimientos muy claros. Igualmente le mando un saludo a todos los niños que nos puedan ver en el video y si en algún momento tienen alguna duda o inquietud, recuerden que van a contar con la grabación para poder revisarla. ¿Listo? Mariel, ¿me estás viendo? Mariel quedó como fresadita ahí, ¿bien? Sí, señora. Ok, listo. Entonces vamos a Estoy continuar. llenando el link de asistencia. Ok, ¿podemos continuar? ¿Se sienten preparados para continuar ya? Vamos a hacer hasta las 12:10. Vamos a estar trabajando hasta las 12:10. Recuerda, Jacobo, el día de mañana nosotros no vamos a trabajar porque estamos adelantando la jornada de mañana. ¿Listo? Y nos encontraríamos nuevamente el día jueves con el tema de estadística. Hoy vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y mirar a ver si podemos hacer la actividad práctica que quiero que hagamos en el día de hoy. ¿Vale? Entonces, si necesitan tomar agüita, si necesitan de pronto una levantadita del puesto, entonces vamos a esperar, voy a silenciar, vamos a tomarnos 2 minutos y a las 11 no, vamos a tomarnos 5 minutos. A las 11:30 arrancamos nuevamente, ¿vale? Para que les dé tiempo ir al baño, si necesitan tomar agüita, si necesitan de nuevo estirarse un poquito y nos encontramos aquí mismitico 11:30, ¿vale? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Profe, una pregunta, ¿nos desconectamos? No, no hace O falta que se desconecte. No, solamente si quieres apaga la cámara y el micrófono. Esperamos estos 4 minuticos, van al baño, regresan y arrancamos y continuamos con el otro tema. bueno, profe.
Listo. Listo. Descansamos un poquito, ¿no? Siempre es muy bueno. Jacobo se nos quedó por ahí o está por ahí. Ah, bueno, listo. Muy bien, Jacobo. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Preparados para el último tiempo. Vamos a darle toda, y mejor dicho. Lo último que vamos a hacer es, Mariel, te voy a dar el número de las páginas que tienes que tener realizadas del libro y cuando tú revisas las que tienes listas sin ninguna dificultad, pues las dejamos ahí y en el próximo encuentro, si tienes alguna duda con algún ejercicio en particular, pues entonces lo revisamos, ¿vale? Para que nos dé tiempo a mirar los videos y hacer las actividades. Entonces, continuamos. Continuamos con estos niños que son muy campeones, son, mejor dicho, excelentes estudiantes. Bueno, entonces acá les tenía una representación de la conversión igualmente, pues, según lo que nosotros estábamos hablando, cuando yo multiplico, cuando yo divido. Y bueno, pues esta es una representación también gráfica que me ayuda a hacer las conversiones. Si luego ustedes quieren tenerla, pues igualmente pueden ver el video y acá la voy a dejar para que la tengan en cuenta. Entonces vamos al primer video de triángulos. Triángulos. Yo, o sea, vamos a mirar la explicación que la profe nos da desde el área de los triángulos y a mí me gustaría que pudiéramos mirar luego vamos a hablar acerca de esta área que es tan importante que la tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, arrancamos con el área del triángulo. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? Seguimos practicando la fórmula para calcular el área del rectángulo. En esta clase aprenderemos a calcular el área de otra figura. ¿Puedes adivinar de qué figura se trata? Hoy te enseñaré la fórmula para obtener el área del triángulo. En la pantalla aparece un rectángulo. Observa que al poner una raya diagonal a la mitad de la figura se forman dos triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. El área del rectángulo es de 30 centímetros cuadrados y el de cada triángulo de 15 centímetros cuadrados. Para obtener el área del triángulo se debe multiplicar la base por altura y luego dividir el resultado entre 2. Vamos a utilizar la fórmula para obtener el área del triángulo que aparece en la pantalla. Su base mide 65 centímetros y su altura 122 centímetros. El primer paso es multiplicar la base por la altura. 122 por 65, que es 7.930. Luego dividimos el resultado que obtuvimos entre 2. 7.930 entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? 3 veces. Ponemos el 3 en el resultado y restamos 7 menos 6, obteniendo 1. Para seguir con la división, bajamos el 9. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 19? Muy fácil, 9 veces, porque 2 por 9 es 18. Al restar nos queda 1, así que bajamos el 3. Como 2 por 6 es 12, ponemos un 6 en el resultado y nos sobra 1. Bajamos el 0. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5 veces. Hemos terminado la división. El área del triángulo es de 3.965 centímetros cuadrados. Bien hecho. Ok, aquí hay varias cosas que quiero comentarle. Y es primeramente que la división que la profe plantea, pues es una manera de dividir. Esta manera de dividir se utiliza en algunos países y hay algunas personas que aún todavía las realizan. ¿Se dieron cuenta? Profe, yo la uso. Ah, Como excelente. esos libros son mexicanos, yo la aprendí siendo como división mexicana. Excelente. También, por ejemplo, en Puerto Rico se hace la división de esa manera. Creo que en los Estados Unidos se utiliza mucho ese tipo de división, pero pues en otros países no. ¿Listo? Por ejemplo, en mi país, yo no soy colombiana, en mi país la multiplicación no se hace de manera vertical como la hacen acá en Colombia o como la hacen en muchos países. La multiplicación la hacemos de manera horizontal. Entonces, los procesos pueden ser que sean diferentes, se ubican los números de manera diferente,
pero el resultado es el mismo. Obtenemos siempre el mismo resultado. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, después vamos a hablar un poquito del área esta del triángulo. Vamos a continuar a ver qué nos dice la profe y después le doy la palabra a ustedes. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Tú dónde vives? yo vivo acá en Colombia, pero yo no soy colombiana. Mm, Sí, se nota por el acento, ¿no? no, Bueno. nunca lo pensé así, profe. Sí, porque ya llevo muchos años viviendo en Colombia y entonces por eso la manera de hablar ha cambiado. Yo soy cubana, pero pues igualmente llevo muchos años viviendo en Colombia. Entonces, bueno, continuemos por acá. ¿En qué inciso se señala correctamente la... Dice, ¿en qué inciso se señala correctamente la altura del triángulo? Ah, bueno, lo que les iba a comentar. Vamos a ir un momentico aquí atrás. Vamos a ir un momentico acá atrás antes de la división. Cuando la profe pone la fórmula. Cuando la profe pone la fórmula exactamente, cuando la profe pone la fórmula para determinar el área del triángulo, pone dos letras. La base, que es la superficie sobre la cual está apoyado el triángulo, y la altura, pero fíjense que la palabra altura no empieza con H. Entonces, lo que sucede está en que en inglés, la palabra altura es height. Creo que se pronuncia de esa manera. Entonces, se escribe de esta forma. Ya les digo, se escribe así. I, GT. GT, así me falta un H. HT, listo, ahora sí. La palabra altura se escribe de esta forma. Entonces, ¿qué sucede? Que como empieza con H, pues entonces esos son como acuerdos internacionales de alguna manera que se toman para decir que esto representa la altura. Entonces, por ejemplo, aquí se utiliza la H. Pero cuando miremos más adelante en la resolución de ejercicios donde haya que determinar el área de figuras, se utiliza mucho la H que está indicando altura. ¿Listo? Entonces, la palabra altura no se pone la A, sino que se utiliza la H y está indicando pues que es el lado que forma 90 grados con la base. Recuerden que acá tenemos la base y que la altura forma un ángulo de 90 grados. Como decía en el video anterior, aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y eso es también como para que también desarrollemos nuestra cultura, porque yo recuerdo que muchos estudiantes me decían, pero ¿por qué le decimos altura, pero si la altura se escribe con A, sin H? Entonces, pues es precisamente porque se escribe, pero en inglés. Continuamos entonces, estábamos por acá, hicimos la división. Y bueno, acá tenemos el resultado, continuamos. Diámetros cuadrados, bien hecho. Antes de terminar la clase, ¿en qué inciso se señala correctamente la altura del triángulo? Bueno, miremos a ver, ¿en cuál de estos ejercicios que vemos acá se puede determinar bien, se señala correctamente la altura del triángulo? ¿Cuál es la altura? Recuerden que la altura siempre va a formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Cuál sería el triángulo que representa la altura? ¿Quién me levantó por la manito por acá? Voy a dejar de compartir A, B y C. ¿Quién fue? ¿Mariel? Dale a Jacobo, profe. Ah, ok, Jacobo, dime. ¿Cuál de los tres representa la altura? La B. Perfecto, la B, porque forma un ángulo de 90 grados. Si ponemos de este lado, excelente. Acá tenemos 90 grados. Entonces ahí vamos a tener que la altura está correctamente señalada. Vamos a mirar qué continúa diciendo por acá la profe. A, B o C. La respuesta correcta es la B. En el triángulo rectángulo, la altura es uno de sus lados. Recuerda que la altura es el segmento perpendicular a la base y la letra con la que se representa es H. De tarea obtener el área del siguiente triángulo rectángulo. Ok, vamos a hacerlo.
¿Cómo determinamos el área de ese rectángulo? ¿Listo? El área de ese rectángulo. Aquí no tenemos que hacer conversiones, aquí sencillamente es un ejercicio muy sencillo. Lo más interesante y algo que yo quería que ustedes tuvieran en cuenta, ustedes se acuerdan, y es la manera en que yo le he enseñado en muchas ocasiones a los niños recordar el área. Vamos a recordar el área. Voy a moverme un poquito en el tablero para que recordemos lo que estábamos haciendo anteriormente, que era este cuadrito que está acá para tener referencias de las áreas. ¿Listo? Cuando nosotros mirábamos acá el área del rectángulo, nos dice que el área del rectángulo es el largo por el ancho, ¿verdad? Pero como el triángulo es la mitad de un rectángulo, pues entonces sencillamente lo único que yo hago es coger los valores de la base, del largo por el ancho y lo divido entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación para determinar o la fórmula para determinar el área del triángulo? Bueno, pues el área del rectángulo, perdón, del triángulo, es la misma del área del rectángulo, que sería el largo por el ancho, o lo mismo que podríamos decir, la base por la altura, dividido entre 2. Dividido, aquí vamos a ponerle, para que quede bien bonito, lo vamos a poner con una línea divisoria, dividido entre el número 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque un triángulo rectángulo no es más que la mitad, o cuando yo tengo un triángulo, un rectángulo, yo lo divido a la mitad y pues voy a tener el área de un triángulo. ¿Ven? Entonces, así es mucho más fácil. Listo, si vamos a hacer entonces el área del triángulo, ¿qué tenemos que hacer? Pues voy a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar 39, lo vamos a multiplicar por 76, que serían los dos lados del triángulo. Si yo los quiero completar, pues entonces yo lo que haría es que aquí le subo, ¿listo? Y aquí podemos subirle también y ya tenemos el rectángulo. ¿Ven? Ya tendríamos el rectángulo. Entonces, pero como es la mitad, pues entonces nos toca hacer el proceso de hacer el ejercicio a la mitad. Vamos a entonces a sacar nuestra calculadora. Si tenemos calculadora, si no lo hacemos a mano, no hay ningún problema. Multiplicamos los 39 multiplicado por los 76. Vamos a tener como resultado 2.964. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Si lo dividimos entre 2, el resultado, ay, no me dio acá. 2.964 dividido entre 2. 1.482. ¿Listo? 1.482. Entonces, el área de ese triángulo es igual a 1.000. Y aquí hay algo muy interesante. 1.482, ¿qué? Metros cuadrados. No se nos puede olvidar ese cuadradito. Y no se nos puede olvidar las unidades. Nunca se nos puede olvidar las unidades. Recordar, el área siempre se determina con unidades cuadradas. ¿Mm? Creo que hasta aquí llegaba nuestro video. Buen trabajo. Sigue practicando en la página 215 de tu libro. Bueno, listo. Ahí tenemos entonces el video relacionado con el área del triángulo. Y para finalizar esta partecita, pues vamos a ver el área de todas las áreas. Todas las áreas. Y aquí quiero que observemos con cuidado porque aparecen diferentes tipos de área, de figuras, y es muy interesante el ejercicio que la profesora nos plantea. Vamos a ponerlo aquí un poquito grande para que lo puedan ver con mucho detalle.
Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. En la clase de hoy vamos a practicar el cálculo del área en diferentes figuras. Recuerda que el área nos indica la parte del plano que ocupa la figura con un número y una unidad de superficie. Comencemos. Ana Paula trabaja en la hacienda de sus abuelos. Ellos le han pedido que mida el perímetro de los 3 terrenos que forman la hacienda, pues es necesario cercarlos. Ana Pau quiere saber cuál es el terreno más grande, pues le parece mejor cercar ese primero. Las medidas y forma de los terrenos son las siguientes. Para saber qué terreno es más grande, vamos a obtener el área de los 3. Vamos a comenzar con el terreno en forma de rectángulo. Recuerda que la fórmula para obtener el área del rectángulo es el producto del largo por el ancho. Así que vamos a multiplicar los 47 metros de largo por los 32 metros de ancho. Comenzamos multiplicando 2 por 7, que es 14. Ponemos el 4 en el resultado y llevamos 1. Después multiplicamos 2 por 4, que es 8, más 1 es 9. Ahora pasamos a multiplicar las decenas. Recuerda dejar un espacio o un cero imaginario. Multiplicamos 3 por 7, que es 21. Ponemos el 1 en el resultado y llevamos 2. Multiplicamos 3 por 4, que es 12, más el 2 que llevábamos es 14. Al realizar la suma, obtenemos que el área del terreno es de 1504 metros cuadrados. Ahora pasemos al terreno en forma de triángulo. Recuerda que la fórmula para obtener el área del triángulo es base por altura entre 2. Al multiplicar 46 por 46, obtendremos 2116. Solo queda dividir ese resultado entre 2. Aquí hay algo muy interesante y es que miren que este triángulo no es un triángulo rectángulo. Puede ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Pero pues no es un triángulo rectángulo, por tanto, aquí tengo el valor de la altura y tengo la base. Entonces, de ahí es que yo digo base por altura dividido entre 2. No siempre el triángulo que voy a tener es un triángulo rectángulo. Anteriormente el triángulo sí era rectángulo, pero puedo tener un triángulo escaleno, puedo tener un triángulo de diferente longitud y bueno, pues en ese caso habría que primero trazar o determinar cuál es la altura, dónde está la altura. El 2 cabe una vez en el primer número que está dentro de la casita, así que ponemos un 1 arriba y pasamos al siguiente número. Como el 2 no cabe en el 1, ponemos un 0 arriba y tomamos el siguiente número a la derecha. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 11? ¡Correcto! 5 veces y sobra 1. Bajamos el número siguiente. Como el 2 cabe 8 veces en el 16, colocamos este número como resultado. El área del triángulo es de 1058 metros cuadrados. Pausa el video y en tu cuaderno obtén el área del cuadrado. ¿Cuál es el resultado? A, B o C. A, B o C. ¿Cuál será el resultado? Para determinar el área del cuadrado tengo que multiplicar 48 por 48. ¿Cuál sería el resultado? ¿A, B o C? 192. 192. ¿Seguro, seguro, seguro? Oh, perdón, aquí hubo un error. Ay, acá se me movió el video. Bueno, no importa. Era 48, ¿verdad? Sí, señora. 2304. ¿Cuál era el área más grande entonces? La del rectángulo, la del triángulo o la del cuadrado. La del... Profe, me repito, creo que la del rectángulo. La del rectángulo, la del rectángulo. Es que ahora aquí hay el videito, yo no sé qué fue lo que pasó ahí. Bueno, la del rectángulo sería la medida más grande. Entonces, fíjense que hay ejercicios donde en un mismo ejercicio podemos tener podemos determinar, ¿sí? En un mismo ejercicio podemos determinar de pronto el área de varias figuras. Lo interesante de este ejercicio que la profe planteó es que podamos tener en cuenta el hecho de que cuando tenemos un ejercicio puede ser que tengamos que determinar el área de una sola figura o el área de varias figuras.
varias figuras. Aquí, por ejemplo, yo quiero anticiparme, pero, por ejemplo, hay ejercicios donde uno tiene la siguiente figura. Vamos a pensar que tengo acá esta figura. Voy a pensar que tengo... Este, por ejemplo, es un ejercicio que se da en otro nivel, pero también es importante que lo tengamos en cuenta. Y es, por ejemplo, miremos esta figura, no es ni un triángulo, no es ni un cuadrado, ni tampoco es un rectángulo. Pero cuando yo tengo este tipo de figura y necesito determinarle el área, pues yo lo que hago es que puedo una figura, esto se llama una figura compuesta, yo puedo dividirla en partes como si fuera un rompecabezas. Entonces puedo, por ejemplo, hacerle una línea de este lado, ¿sí? Una línea de este otro lado. Y no me quedó muy derechita, pero bueno. Y la idea es que aquí en esta figura se formaron 3 áreas, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué se hace con este tipo de ejercicio? Pues se determina primero el área de una, el área de la otra figura, el área de la otra figura, y al final lo que hace es que se suman las 3 áreas. Por ejemplo, esto es un rectángulo. Aquí tenemos un cuadrado y un rectángulo. Pues entonces determinamos el área de este rectángulo, el área de este cuadrado, de este rectángulo, y después lo que hacemos es sumar las 3 áreas y de esa manera tengo el área total. Hasta ahí, ¿cómo ven todo el proceso? ¿Les ha gustado? ¿Que les ha parecido bien? Sí, señora. Bien, entonces vamos a entrar ahora, ya descansemos las áreas por un ratico, y vamos a mirar ahora el otro tema que la profe tenía preparado, que es el tema de simetría. ¿Listo? Yo tenía aquí como un versículo bíblico bien bonito que hablaba también acerca de cómo desde la antigüedad en la palabra de Dios aparece el hecho de que el Señor nos indicaba cómo diseñar o cómo diseñar de pronto aquellos elementos que formaban parte del altar, ¿sí? Del altar de nuestro Dios. Entonces, uno de los elementos que me parecen que son matemáticos y que son muy bonitos y que también nos permiten hablar un poco de los diseños, sobre todo de esas joyas, de esas piezas, ¿verdad? Que tenían un valor muy grande para nuestro Dios y que eran enviadas a nuestro Dios o elaboradas para el Señor, pues entonces se tenía en cuenta este tema. Antes de entrar a este tema, qué pena con Mariel. Mariel, las actividades que vas a desarrollar en el libro, por favor me las escribes para que lo tengas en cuenta, son estas que están acá. O sea, página 212, 211, 12, 13, 14, 15 y 16, de la 211 a la 216. 211 a 216. Correcto, todas esas páginas. Las puedes elaborar y en la próxima clase que nos veamos el jueves, si hay alguna duda con alguna pregunta en específico del libro, pues entonces las empezamos a revisar. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, correcto. Entonces seguimos en nuestro tema de simetría. Entonces yo quiero, antes que comencemos a ver el video de simetría, que vamos a trabajar, Mariel, el libro de texto también en la página 223 y 224, pero quiero que hagamos primero un ejercicio práctico. Y voy a dejar de compartir en ese momento para hacer una actividad práctica con ustedes. ¿Listo? Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. No los veo, no les veo la carita. No veo a Jacobo. ¿Jacobo está con nosotros? Bueno, vamos a utilizar una hoja blanca. ¿Sí? Ok. Jacobo, necesitamos una hoja. Una hojita. Si es reciclada, no importa. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sirve si solo es un lado? Sí, puede ser que sea una hojita reciclada que por un lado esté escrita y que por el otro lado esté en blanco. No hay problema. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, vamos a doblarla. Y vamos a doblarla justo en la mitad. Entonces, punta con punta, para que quede bien dobladita. La voy, profe.
Ok. Punta con punta, vamos a ponerla bien dobladita. Bien dobladita. O sea, una hoja como si fuera una ventana. Eso es sencillo. Necesitamos tempera. ¿Hay alguien que tienen por ahí un botilito de tempera? Son Profe, solamente tengo un unas gotitas. poquito. Sí, no importa, son 3 goticas, de cualquier color. Y lo próximo que vamos a hacer es abrir la hoja, ¿listo? Y vamos a derramar unas goticas. Vamos a derramar unas goticas en un solo lado. O sea, voy a derramar las goticas en este lado. Inmediatamente que yo derrame las goticas, vamos a cerrar. Profe, y estoy si tal derramando vez te sale un chorro. un poquito. Un poquito. Mira, yo puse aquí unas goticas. ¿Listo? Unas goticas. Y lo que vamos a hacer es muy poquito, es muy poquito. Es unirlo. Unirlo y cerrarlo bien. Como si fuera una carta, como si fuera algo muy importante que vamos a cerrar. Entonces nos queda cerradito. Y ahora viene la sorpresa. No quiere salir, ¡Tadán! profe. ¿Sí? Ahora viene el mejor momento, cuando abrimos y miramos a ver qué fue lo que quedó. Este ejercicio siempre me gusta hacerlo porque precisamente uno queda con la sorpresa de ver qué pasó. ¿Listo, Jacobo? ¿Ya hiciste el ejercicio? Ok, vamos a abrir. Yo voy a abrir el mío. A ver cómo quedó. Y voy a abrirlo para ustedes. ¿Lo ven? Profe, no importa si queda así. ¿Está raro? ¿Cómo? A ver el tuyo cómo quedó. Mira el mío cómo quedó. Es que las gotas se me quedaron como juntas. No importa, no importa. No importa. A ver cómo te quedó. Muestra. Ya voy. Jacobo, ¿cómo quedó el tuyo? Yo te veo riéndote, yo te veo feliz y no había otro ejercicio hecho. Profe, dame un minuto, intento quitar el fondo. Bueno, Profe, una pregunta. señor, ¿Qué es eso que le untaron? yo le eché una pintura. Yo tengo una pintura por acá y lo que hice fue echarle una pintura. Tranquilo que no es nada, no es sangre, no, 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 no. Y además es rosado, no es rojo, es rosado. Bueno, en lo que Mariel termina, vamos a ir mirando qué fue lo que pasó en este ejercicio. ¿Listo? Mariel, ¿estás con nosotros? Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Entonces, Jacobo, mira lo que sucedió acá. Esto es algo muy chévere. Ah, ya que ahí tenemos a Mariel. Mariel, Profe, perdón. no te Así me preocupes. quedó. Excelente, excelente. Ahí está, muy bien, listo. Entonces, quiero que miremos esa actividad y que ahora con un esfero o con un marcador, algo que sea más oscurito, vamos a marcar la línea divisoria. La línea que está en el medio, ¿vale? Yo voy a coger un color café prácticamente por acá y voy a hacerlo con ustedes también. Profe, una pregunta, ¿puedo ir por un paño? Es que me ensucié las manos. No te preocupes. Para no mancharme la ¿Listo? hoja de Entonces, lista. tranquila, pero eran unas goticas, pero bueno, no importa, no importa, esas son cosas que pasan. Ah, ¿Qué es lo que yo observo acá? A ver, Jacobo que hizo el ejercicio también y se estaba riendo. ¿Qué tú observas? No me digas la forma, porque eso tiene forma de, tipo de tener
Pueden parecer corazones, pueden parecer muchas cosas. Pero, ¿qué te pareció este ejercicio? ¿Y qué hiciste y qué observas en este ejercicio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este ejercicio? Profe, es que yo no encontré la pintura. No importa, mira el mío. No importa, mira el mío. Que mi pregunta, mira a dónde voy y a ver si tú puedes describir y entender lo que yo quiero que tú pienses. Acuérdate que estamos para razonar. Mi pregunta es, ¿esta figura que está acá se repite del otro lado? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Esta figura se repite. Pero fíjate que aquí yo tenía una mancha, dos manchas, tres manchas. Una mancha, dos manchas, tres manchas. Quiere decir que a partir de esta línea que yo hice en el ejercicio, todo lo que estaba de un lado lo vi representado del otro lado. ¿Listo? Y eso es lo más importante que quiero que tengas en cuenta en este ejercicio. Mariel, todo lo que hay de un lado, yo lo tengo representado del otro. De esta manera, yo puedo hacer muchas formas y puedo hacer formas hermosísimas. Y la matemática no solamente se trata de números, también es de formas. Entonces, fíjense lo interesante del ejercicio, donde yo puedo hacer lo mismo de un lado que del otro. A partir de algo que es una línea que se va a llamar eje. Eje de simetría. Esto que estamos viendo acá, precisamente es a lo que le llamamos simetría. Es simetría. O sea, lo que está de este lado, a partir de un corte o de una eje de simetría, aparece del otro lado. Y de eso se trata el último tema que vamos a ver en el día de hoy, y es el tema relacionado con la simetría. Es uno de los temas que más me fascinan, sobre todo porque la simetría se ven, por ejemplo, en las hojas de los árboles. Uno ve mucho la geometría. Uno ve geometría, por ejemplo, en las flores. En las flores se ve mucho la simetría. En las formas geométricas hay algunas formas que tienen una simetría. Entonces vamos a ver a qué se refiere este tema. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Jacobo está brincando ahí, lo veo como que nervioso. Está tan interesado en matemática. De verdad me tienes muy impresionada. Como te gusta la matemática. Te veo muy animado en la clase de hoy. ¿Listo? Vamos a ver entonces el video relacionado con la simetría. ¿Listo? Y este es el último tema que vamos a ver en la clase de hoy. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. En la clase pasada seguimos practicando la clasificación de los cuerpos geométricos. Recuerda que se vienen poliedros y cuerpos redondos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, la simetría. ¿Estás listo? Presta mucha atención. Mira el dibujo que tengo aquí. Voy a recortar con mucho cuidado el contorno de la mariposa. ¡Listo! He dibujado intencionalmente la línea roja que lo divide a la mitad. Al doblar el dibujo te darás cuenta que el lado derecho encaja perfectamente en el lado izquierdo del dibujo. Es por eso que decimos que la mariposa es simétrica. La simetría es la igualdad de una forma, medida y tamaño respecto al eje de simetría. Un eje de simetría es una línea imaginaria que se traza en una figura y que la divide en dos partes que son iguales en cuanto a forma, posición y tamaño. ¿Crees que nuestro rostro es simétrico? Podemos comprobarlo, pero necesitarás la ayuda de un adulto. Pide que investigue y descargue la aplicación de simetría facial que le parezca mejor y te ayude a realizar la actividad correctamente. También puedes utilizar un espejo como se muestra en la pantalla. Tómate una foto con cualquiera de los dos métodos. ¿Tu rostro es simétrico? ¿Cómo se vería si lo fuera? Mira las fotos que obtuve al realizar el ejercicio. Así me vería si mi rostro fuera simétrico. Luzco diferente, ¿verdad? La realidad es que el cuerpo humano no está formado por dos partes simétricas. Incluso numerosos órganos son impares.
Algunos de ellos están desplazados a la derecha o a la izquierda, como el hígado y el vaso. Mi amiga Salma hace animaciones en 3D y me platicó que uno de los trucos que utilizan para sus personajes, para que estos sean más reales, es modelarlos primero totalmente simétricos y luego variar con pequeños detalles por aquí y por allá. Interesante, ¿verdad? Consulta las páginas 223 y 224 de tu libro para la simetría de figuras. Hasta la próxima clase. ¿Qué les pareció el tema? Chévere, ¿verdad? ¿Les pareció chévere? Sí, señora. Bueno, yo quiero mostrarles algunos ejemplos de simetría en la naturaleza. Algunos ejemplos de algunos elementos que son simétricos y que están dentro de la naturaleza. Entonces vamos a mirar acá, ya les voy a habilitar, vamos a mirar acá en la página, a ver cómo en la naturaleza. Para que podamos observar algunos elementos que para mí son muy interesantes y que también representan simetría dentro de la naturaleza. Sobre todo, por ejemplo, en el reino animal, en el reino vegetal, aparecen muchos elementos que son simétricos. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver algunos de ellos. ¿Listo? Entonces, acá seguimos compartiendo pantalla y vamos entonces acá. ¿Sí? ¿Están observando bien? Sí, señora. Bien, por ejemplo, si observamos estas hojas que están acá, las hojas son simétricas. Tienen esta línea que está acá, que es la que le llamaríamos el eje de simetría y por eso la hojita la podemos cerrar, ¿verdad? Sobre ese eje de simetría. Por ejemplo, esta imagen es muy bonita porque aquí parece como si el pajarito estuviera mirándose en un espejo. Y en este caso, el agua va a representar mi eje de simetría, de manera tal de que lo que está por encima se va a ver por debajo. Los mismos elementos de arriba se van a ver hacia abajo. Otros elementos simétricos que encontramos, por ejemplo, la mariposa, ¿verdad? Podemos mirar una mariposa si le hacemos, o sea, hay un corte imaginario, no que vayamos a coger ahora una mariposa y la vayamos a cortar. Es un eje imaginario. Vemos que de un lado de la mariposa hay lo mismo que del otro lado de la mariposa. Y así sucesivamente lo vamos a ver, por ejemplo, en las flores. Si miramos, imaginamos una imagen y le hacemos un corte, también vamos a encontrar que de un lado de la mariposa, de la flor, encontramos lo mismo, los mismos elementos. Y así aparece en muchos elementos de la naturaleza que son simétricos. Como decía la profe, en el caso de del cuerpo físico, no todo, o sea, los cuerpos físicos o los cuerpos de los seres humanos no son totalmente simétricos. Aunque si yo pusiera un eje imaginario, parece ser que sí lo fuera, porque pues de un lado me queda un ojo, del otro lado el ojo, ¿sí? Y de un lado una mano, de otro lado la otra mano, pero de igual manera no es tan simétrico porque siempre hay partes de nuestro cuerpo que son diferentes. Miren en el caso, por ejemplo, de esta oruguita que es exactamente simétrica porque tiene los mismos elementos de un lado que del otro. ¿Listo? Y de esa misma forma sucede, por ejemplo, con elementos de la naturaleza. Dentro de las figuras simétricas tenemos, por ejemplo, el triángulo equilátero, es un triángulo que es simétrico. También el isósceles es un triángulo que es simétrico. El rectángulo yo puedo trazarle un eje de simetría. Y hay otras figuras, por ejemplo, un corazoncito también es simétrico a la hora de elaborarlo. Entonces, hay muchos elementos en la naturaleza que tienen esta característica de ser simétricos. Y hay muchas imágenes simétricas. Voy a mostrarle algunas imágenes simétricas. Y es muy importante porque de esa manera también podemos entender que la simetría no está solamente en la naturaleza. Por ejemplo, el Taj Mahal, que es una edificación en la India,
tiene una composición totalmente simétrica. Profe, ¿cómo lo puedo determinar? Ah, muy sencillo. Si yo trazo un eje imaginario por el centro, pues todo lo que hay de un lado es exactamente igual a lo que está del otro lado. Cuando hacemos una fotografía y queremos respetar la simetría, siempre tratamos de que en una fotografía podamos tener los mismos elementos de un lado y del otro, y de esa manera también podemos tener, por ejemplo, esto es una composición simétrica, donde lo que hay de un lado de una copa se ve también del otro lado, y son 3 copas que están ubicadas. Entonces, uno puede tener muchas representaciones simétricas, y eso es muy interesante que lo aprendan a apreciar y también a determinar. ¿Listo, niños? Entonces, ¿alguna otra duda con el tema de simetría? Es muy sencillo. ¿Sí? Profe, pues está pensando, está viendo como un ejemplo que hicieron en el libro y pues incluso acá. Lo simétrico, o si está como al revés pero sigue siendo la misma forma, ¿cierto? Es la misma forma. Yo quería que aprovecháramos el ejercicio que hicimos con la pintura, pero ahora utilizáramos una tijera. ¿Listo? Si no tenemos la hoja pintada, podemos utilizar la hoja y una tijera. Jacobo, ¿tienes una tijera en la manito? Ahí sí tenemos una hojita. Una hoja y la tijera. ¿Listo? Eso es sencillo. De igual manera que pintamos y vimos la simetría de un lado del otro, pues vamos a hacer una forma cualquiera con la tijera. O sea, yo voy a coger y voy a hacer una forma cualquiera. ¿Listo? Y ustedes también pueden hacer una forma cualquiera. En este caso voy a hacer como especie de un sombrero, yo no sé, algo así. Listo. Mira la mía cómo quedó, Mari. ¿Listo? Y ahora la voy a abrir. Mira lo que me quedó. ¿Listo? Entonces, en dependencia, ¿ya lo hiciste? No. Bueno, dale. Y yo voy cambiando la mía. Jacobo tiene por ahí tijeras y tiene ahí su hojita. Profe, no importa si se daña lo de la pintura. No importa, no importa. Solamente estamos recortando. Yo estoy recortándolo por fuera de las pinturas para aprovechar la forma. ¡Ay, excelente! Yo estoy haciéndolo como perfecto. Yo estoy haciéndolo por Como un cocodrilo, profe, si le ves el ojo. un cocodrilo. Mira el mío cómo queda. No Un sé, árbol. parece un árbol o parece algo, pues, no sé. Justo como es una hoja reusada, le queda esto por detrás y parece un ojo de cocodrilo. Solo También. le corto acá y puede abrir la boca. Y mira que también yo puedo coger de este lado y si yo quiero quitarle una parte, ¿no? Lo más interesante es que siempre que voy a utilizar, que voy a coger o sea, que voy a recortar de un lado, va a salir lo mismo del otro. Yo quería hacerlo como especie de mariposa, pero mira lo que me salió. Pero igual parece una mariposa, profe. Sí, parece una mariposa. ¿Listo? Y miren qué simétrica. Sí. Bien. Entonces podemos hacer muchas figuras simétricas, muchas. Podemos utilizar, ¿se acuerdan? Cuando uno Hasta un hace... cocodrilo. Ahí salió el cocodrilo y aquí salió como una mariposita. Entonces, fíjense que podemos utilizar cualquier tipo de forma. ¿Saben esas figuras que salen como si fueran de niños y que todos salen uno al ladito del otro? Como Así. ¿Sí? Entonces, es una guirnalda, la guirnalda que se utiliza también para decorar en la época de fiestas, pues utilizamos también este tipo de formas. Y ustedes dirán, ¿y eso es tan importante para la matemática? Pues imagínense que sí, que es muy importante,
porque la matemática no solamente es de números, se refiere a números, sino que también la matemática tiene que ver con elementos visuales, con formas que yo construyo, con las diferentes, por ejemplo, aquí en este caso podía trabajar la semejanza, qué significan que dos figuras sean congruentes, que son iguales. Entonces puedo utilizar muchos temas de matemática para trabajar. ¿Listo, niños? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció ese tema? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Me parece muy bien, a mí también me fascina. Bueno, entonces vamos a concluir la jornada de hoy. Primero agradecerles porque estuvieron en la grabación durante estas 2 horas. Y bueno, pues la idea es que podamos repasar y revisar luego los temas durante la grabación y puedan mirar alguno de estos temas y reforzarlo. Especialmente Mariel, que pueda hacer las actividades del libro. Y en el caso de Jacobo, que pueda también revisar si quiere más adelante la grabación y pueda mirar alguno de los videos que la profe propone y podamos repasar, ¿vale? Entonces vamos a concluir esta jornada dando gracias a Dios. ¿Alguno quiere hacer la oración final? Jacobo va a hacer la oración final. Excelente, listo. Te estamos escuchando entonces, vamos a disponernos a orar. Dios, Padre Celestial, gracias por este día tan bonito, Señor. Dios, gracias porque pudimos conectarnos en esta clase. Dios, bendice a la profe, bendice a mis compañeros, Señor. Dios, que nos vaya bien este año y que nos vaya bien en los talleres y en el estudio, Señor. Que mañana sea un mejor día, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bonita tu Amén. oración. Y entonces, bueno, en este caso, chicos, nos vemos el día jueves, ¿vale? El día jueves estaremos conectándonos nuevamente. Vamos a trabajar solamente 1 hora, vamos a mirar los temas de estadística y no sé si Jacobo nos va a acompañar el jueves. No sé, Jacobo no va a estar con nosotros el jueves. Sí, profe. Bueno, entonces el jueves nos vemos, mañana no vamos a tener ninguna clase, pero el día jueves estaremos entonces trabajando el tema de estadística. Como siempre, chicos, ha sido realmente un placer poder trabajar con ustedes, me encantó verlos, saludos a todos los niños que nos van a ver en el video, que Dios me los bendiga. Bueno, chao, profe. Gracias.